Amados hermanos, que el Señor les bendiga, gusto saludarles en este tiempo. Qué bueno es poder reencontrarnos en este día para poder honrar el nombre de nuestro Señor, entregar un tiempo de adoración junto a cada una de nuestras familias. Y así como lo hemos estado haciendo en estos domingos, cada uno en nuestros domicilios, con esta multiplicación de, de templos en cada una de nuestros hogares, cada uno de nuestros domicilios. Entregamos entonces este tiempo de adoración y de honra a nuestro Señor. Como lo mencioné el domingo pasado, vamos a seguir trabajando en esta línea de mirar a Jesús, este Jesús que se compadece con nosotros, que llora con nosotros y que nos acompaña en este tiempo. Y así como el domingo pasado hablamos acerca de tener una mirada un poco más amplia, ¿cierto? De un Jesús que no castiga, sino que ama. Voy a invitarles a que podamos en esta oportunidad, bajo el mismo texto lema, que es el que vamos a usar en esta y en la próxima reflexión bíblica del próximo domingo. Ojalá lo podamos aprender, memorizarlo, aprenderlo de memoria. Juan 13:5, cuando dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:5. Recuerde, ese es nuestro texto lema para este tiempo de reflexión. ¿Ya? Hoy les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde los versículos 17 en adelante. Nosotros encontramos un relato bíblico que nos va a ayudar en este tiempo a poder pensar, a poder reflexionar con respecto a tres verdades que tienen que ver con el sentido de lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Y apartarnos un poco de esta práctica religiosa que se vuelve vacía cuando sacamos los principios, los valores de Jesús de nuestro entorno, de nuestro tiempo de adoración. Si hacemos eso, entonces todo lo que practicamos, todo lo que hacemos, ¿cierto?, se vuelve en una práctica vacía. El título de nuestra reflexión para hoy está de la siguiente forma, y habla acerca de que la religión, lejos de Dios, nos lleva o trabaja desde el miedo. ¿Ya? Todo lo que nos distancia de Dios provoca miedo, provoca temor en nosotros. ¿Ya? Vamos a usar el siguiente texto de Marcos 10, que nos va a servir de línea conductora en lo que vamos a meditar en esta oportunidad. ¿Les parece? Y es el versículo 21 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Que el Señor bendiga su palabra. El Evangelio de Jesús nos lleva a una relación no solo vertical, es decir, Dios y yo y Dios, sino además a una relación horizontal, que tiene que ver con mi prójimo, con aquellos que están a mi alrededor. La historia que nos relata Marcos obedece un poco a esta mirada, a esta enseñanza que Jesús quiere sembrar en nuestros corazones. Y aquí vamos a rescatar tres verdades que tienen que ver en la forma que Dios espera que nosotros nos relacionemos con Él. ¿Ya? En la forma en que Dios espera que aquel que dice creer en Él se mueva dentro de un ambiente en comunidad, junto al otro, a la persona. Y eso es el prójimo, el próximo. ¿Ya? Y eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Entonces quiero llevarles a pensar un poco en esa dirección. ¿Ya? Ahora bien, la historia que nos relata Marcos en esta oportunidad es una historia bastante conocida, bíblicamente hablando. No es un texto desconocido. Por razones de tiempo no voy a leer todo el texto, solamente voy a ir mencionando los textos que vamos a ir sacando, pero usted los puede leer en forma completa
en su casa, ¿cierto? Desde los versículos 17 en adelante. Y Marcos nos dice que viene una persona a buscar a Jesús, ¿ya? Ese es el contexto de la narración que tenemos nosotros en el Evangelio. Y esta no es cualquier persona. Quisiera que este primer punto, esta primera verdad que vamos a empezar a escudriñar, lo hiciéramos bajo esta mirada, ¿ya? Y esta primera verdad que nos enseña este texto del Evangelio es que Jesús nos atiende a nosotros, personas, ¿ya? Y se interesa por nuestra vida con amor. Y eso ya nos aleja un poco de esta mirada del Dios castigador, ¿recuerda eso? Sino que una mirada con amor. El texto dice, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le hace o le formula una pregunta, le preguntó, dice textualmente el texto sagrado, ¿ya? Quisiera decir aquí algunas consideraciones que yo creo que es bueno que nosotros las tengamos, ¿ya? Por ejemplo, habitualmente a nosotros nos gusta buscar información respecto de las personas que aparecen en los relatos bíblicos. La Biblia, en este caso, no nos ofrece muchos detalles, por ejemplo, con respecto a este joven. Nos dice que es joven, ¿ya? De hecho, el título que ahí aparece en la Biblia dice el joven rico. Y se tacha todo el relato bajo ese título, ¿ya? Por lo tanto, hay algunas cosas que nosotros no tenemos, datos que no tenemos, que a lo mejor podrían enriquecer un poco el relato que nos hace Marcos. Por ejemplo, ¿qué cosas no tenemos? ¿Qué cosas no sabemos de este joven? Por ejemplo, no sabemos su nombre. La Biblia no lo menciona. No sabemos cómo se llama. No sabemos qué tan joven es, por ejemplo. ¿Ya? El rango de lo que llamábamos joven en el mundo judío, se entiende que podría ser una persona que llegaba hasta los 30 años aproximadamente, ¿ya? De ahí a los 40, 45, 50 años de una persona ya adulta, y el promedio de vida del primer siglo no pasaba los 50 años. Pero era una persona joven, no sabemos qué tan joven. No conocemos su descendencia, por ejemplo, no sabemos nada respecto de su familia, respecto de si pertenecía a alguna tribu en especial de Israel. No conocemos el lugar específico de su residencia, solamente conocemos que Jesús iba de paso y estaba dentro de la región de Judea, una amplia región, por lo tanto no tenemos mayor detalle de dónde viene este joven rico. Y lo otro es que no sabemos cómo este muchacho se hace rico, ¿ya? ¿Cómo logra su riqueza? No conocemos aquello. Ya sabemos, por ejemplo, otro rico, Zaqueo, y sabemos que detrás de él hay una historia, ¿cierto?, de cómo él logra hacer su riqueza, pero en este caso no tenemos aquello. Ahora bien, esta persona viene a Jesús. Es interesante la actitud de la persona que viene a Jesús. Usted puede leer ahí los primeros versículos de la Biblia, ¿cierto?, del texto que yo les he dado. Y él viene con algunas características especiales que yo me gustaría que las pudiéramos analizar un poquito. Por ejemplo, primero, en la parte física, este joven viene con prisa, viene rápido, ¿cierto? Dice el texto, viene corriendo, ¿ya? Viene con prisa. A la vez viene con una actitud de reverencia, dobla su rodilla ante Jesús. Es interesante eso, ¿ya? Porque eso nos va dando también algunas señales respecto de su entorno, su contexto en el cual él fue formado y lo que en el fondo él abriga en su corazón respecto de Dios, respecto de un maestro, en este caso como Jesús, porque el joven se acerca a Jesús y lo considera un maestro, ¿ya? De hecho, dentro del contexto de la pregunta que le hace Jesús, ¿cierto?, lo primero es maestro, y le da un calificativo, maestro bueno, ¿ya? Es con lo que inicia el diálogo, ¿ya? Por lo tanto, viene con prisa, tiene una actitud reverente, admira, ¿cierto?, a Jesús como maestro, ¿ya? Maestro bueno, no es cualquier maestro, es un maestro bueno. Versículo 17 específicamente apunta a eso, ¿ya? Ahora bien,
yo quisiera decir lo siguiente, estimados hermanos. Jesús jamás eh, rechaza a una persona. Y es lo que nosotros vemos acá. Tú puedes ser pobre en cualquier sentido, porque la pobreza no solamente tiene que ver con lo material. ¿Ya? Habitualmente nosotros fijamos nuestros ojos en la pobreza material, pero la pobreza va más allá de lo material. ¿Ya? Es triste decirlo, pero hay gente que tiene mucho dinero, pero que son pobres. Son pobres. ¿Ya? Internamente son personas pobres. ¿Ya? Por lo tanto, la pobreza no solamente se refiere a lo material. Este joven entonces viene a Jesús con este ímpetu, ¿cierto? Jesús lo atiende, lo acoge. Lo interesante de este encuentro es que el diálogo, el encuentro que tiene Jesús con este joven, se hace en buenos términos. Es un diálogo, yo diría, casi de paz. ¿Ya? Ninguno se altera, ni aun cuando Jesús lo corrige en algo que él dice, que lo vamos a ver a continuación igual. Pero es un diálogo franco, es un diálogo abierto, donde él, el joven, vacía su corazón, ¿ya? Y a raíz de eso también, bueno, y Jesús conociendo el corazón de las personas, puede darse cuenta de qué es lo que el hombre busca, qué es lo que el joven busca. Y esa es una buena pregunta que uno debe hacerse al interiorizarse en este relato bíblico. ¿Qué es lo que el joven busca en Jesús? Pues bien, notemos que él es una persona rica, por lo tanto, con respecto a lo material, posiblemente eran muy pocas las cosas que a él le faltaban. Yo diría que lo tenía todo prácticamente. ¿Ya? Una persona rica es capaz de tener cualquier cosa. ¿Ya? Es decir, no padecía ese tipo de necesidad que a veces nosotros vivimos y pasamos. Él no lo tenía. ¿Ya? Por lo que él nos dice, por lo que él dice, por lo que él habla, nos damos cuenta que es una persona que tiene una profunda vida religiosa. ¿Ya? Y se acerca desde su religión a Jesús. Y aquí juega el papel que importa a nosotros en este tiempo. ¿Ya? Porque él es una persona honesta. No va a Jesús con una careta falsa. No, él va honestamente con sus conceptos religiosos a presentarse ante Jesús. Y dentro de su concepto en el cual él había sido formado, note usted lo siguiente, porque el muchacho va donde Jesús, se presenta ante él, comienza este diálogo con todo lo que hemos hablado y ahora él hace la pregunta, ¿cierto? Que tiene que ver con su inquietud interna. Y esto es muy importante porque es ahí donde Jesús quiere apuntar, a lo que está faltando en nuestro corazón. El Evangelio apunta a eso, hermanos, a lo que falta en nosotros, no a lo que tenemos, a lo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Y creo yo que el relato bíblico nos muestra que este joven, habían cosas que seguramente él las ansiaba, pero no sabía lo que es, no tenía claro. ¿Ya? Hay a lo menos dos aspectos que quisiera destacar en este primer punto. Por ejemplo, dije que él tenía todo lo que quería, ¿cierto? Porque era una persona que tenía los alcances económicos para hacerlo. Y dentro de ese mismo concepto de adquirir todo lo que le falta, él dice, y esto tiene que ver con la pregunta que hace: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar, para obtener la vida eterna? Los conceptos que él plantea ante la demanda que siente que tiene que llenar en su interior, lo plantea desde su humanidad, desde lo que él tiene. ¿Qué debo hacer? Me imagino que para los negocios probablemente era una buena persona, era un buen negociante. Cuando habla de heredad, me imagino que a lo mejor parte de su riqueza viene de alguna herencia. Sabía lo que significaba eso, ¿cierto? Heredar. ¿Ya? Creo, estoy ahí, un comentario personal respecto de eso. Ya no tenemos mayores datos, como dije, respecto de cómo este muchacho se hace rico. Ahora bien, pero hay algunas cosas que debemos concluir con respecto a esta persona. Primero, es que es una persona que conoce de Dios. No es no es cualquier persona. Es una persona que ha sido formada bajo los preceptos judíos, sin duda, ¿ya?
es un conocedor de Dios, es un conocedor de la palabra, puntualmente podríamos decir de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia judía, ¿cierto? Del Pentateuco, posiblemente ahí estaba su corazón, ¿ya? Y conocía lo que allí estaba. Posiblemente conocía también los profetas, conocía algo de aquello, ¿ya? Es un conocedor de Dios, tiene su propia idea, tiene su conocimiento respecto a eso, y por lo que se ve es una persona devota, ¿ya? No es cualquier persona. Por lo tanto, tiene una práctica religiosa, ¿cierto?, que lo hace diferente a lo mejor al resto de las demás personas que habitualmente se juntaban con Jesús, ¿ya? Y otro aspecto ahí es que dentro de todo lo que él tiene, dentro de todo lo que él sabe, persiste una inseguridad espiritual, y que es justamente lo que le lleva a Jesús a hacer esta pregunta. Él sabe que algo le falta, ¿ya? Como digo, el asunto es que él lo busca desde su humanidad. Y hermanos amados, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que hacernos un llamado de atención, porque muchos de nosotros hoy en día, de nuestra sociedad, busca a Dios desde nuestra humanidad, ¿cierto?, de lo que somos. Y nos podemos volver dadivosos intentando, ¿cierto?, con nuestra dádiva, enternecer el corazón de Dios para que se apiade de nosotros. Y a lo mejor, al igual que el joven rico, decir: Señor, esto lo hago para poder heredar la vida eterna, ¿ya? Vida eterna de la cual tengo conciencia, en la cual a lo mejor he sido formado, en la cual a lo mejor he caminado algunas cosas, he sabido algo respecto a eso, y quiero estar seguro de tenerla. Yo creo que eso era lo que refleja lo que refleja la vida de este joven, y posiblemente refleje también lo que somos nosotros hoy, ¿cierto?, en muchos aspectos. Como que intentamos conmover el corazón de Dios con nuestras buenas obras, con nuestra misericordia, para poder ser bendecidos y guardados por la mano de Dios. Eso está presente en el corazón de este joven, ¿ya? Ahora bien, eso con respecto al joven. Ahora, ¿cómo trata Jesús a esta persona? Dije al comienzo de este punto que Jesús se interesa y atiende nuestras vidas, pero lo hace desde el amor de Dios, desde el Evangelio, ¿ya? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo trata Jesús entonces? Primero, lo escucha con atención. Jesús no es una persona falta de respeto. Jesús respeta a las personas, respeta su historia, respeta lo que nos ha formado, ¿cierto? Y sabe que lo que somos, ¿cierto?, es fruto de una historia que está atrás de nosotros. Es por eso que esto pesa cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a Jesús, porque a veces creemos que nuestra historia nos ataja, que nuestra historia nos estorba, ¿cierto? Y no, Jesús quiere escuchar nuestra historia. Es lo que ocurre con este joven. Jesús escucha la historia del joven, le acepta toda su reverencia, le acepta inclusive algunas palabras que tienen que ver con un poco de adulación. Maestro bueno, no es cualquier maestro, ¿ya? Jesús lo escucha respetuosamente, ¿ya? No lo reprocha por lo que tiene, por lo que es, por la forma que viste. Me imagino que dentro de todo el universo que busca Jesús, él marcó la diferencia. No creo que haya ido vestido con harapos, con ropa común y corriente. Lo más probable es que se haya presentado, se haya preparado para presentarse ante el maestro de buena manera. Es interesante eso. Y nos ayuda a entender un poco la realidad que vive cada persona, porque es diferente. Nosotros siempre nos enfocamos en este Jesús que atiende y alimenta y sostiene a los pobres, ¿cierto? Pero Jesús acepta y escucha a todas las personas. Y es algo que nosotros hoy tenemos que aprender también como hijos de Dios, como parte de la comunidad de Jesús, como lo es la iglesia, ¿ya? Entonces no lo reprocha, lo trata cordialmente, lo escucha, ¿cierto? Lo corrige con amor. Es interesante esto, ¿cierto? Porque Jesús le dice, bueno, no me llames bueno, porque hay uno solo que es bueno y es Dios. Pero no lo reprocha. Note usted que el tono o lo que nos muestra el relato bíblico no es con violencia, es con cordialidad, ¿ya? Quedémonos, hermanos amados, con lo siguiente en este primer punto. Primero, es que Jesús siempre está dispuesto a escuchar nuestra historia.
por muy triste que sea, o por muy buena que parezca. ¿Ya? Jesús está dispuesto a escuchar nuestra historia. Lo segundo, Jesús siempre va a estar dispuesto a atender nuestra necesidad. Siempre vamos a necesitar de Dios en nuestros corazones. Este joven era un joven rico, pero tenía una necesidad espiritual. Y que bien cuando esa necesidad despierta en nosotros, porque eso nos lleva, nos motiva, nos mueve, al igual que esta persona, a buscar a Jesús. Y Jesús está ahí esperando por nosotros. ¿Ya? Cordialmente está esperando por nosotros. Y a la vez, cuando Jesús nos escucha, nos atiende, pues bien, entonces Él toma nuestra vida en sus manos y nos impulsa, nos mueve, nos lleva, ¿cierto?, al camino de la vida, de su evangelio, el objeto, ¿cierto?, de salvación, que es el mismo. Y eso es lo que hace con este joven. ¿Ya? Y Jesús está allí no para deprimirlo, está allí no para juzgarlo, está allí para animarlo, para desafiarlo, ¿cierto?, a la fe. Por lo tanto, el punto número 2 que quiero compartir con ustedes tiene que ver con eso. Yo les invito a que usted pueda a lo mejor en su casa leer más de una vez esta historia. Es muy interesante verlo. ¿Ya? Entonces, la segunda verdad que nosotros encontramos en este relato es que nada de lo que yo haga humanamente o lo que yo tenga alcanza para la vida eterna. Y esto, hermanos amados, tenemos que concientizarlo plenamente en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Ya? Cuando este joven se presenta ante Jesús y Jesús entiende cuál es la inquietud que él tiene y lo que él necesita, entonces lo lleva, ¿cierto? Lo hace, le da un vuelco, ¿ya? Desde su nivel de conocimiento, ¿cierto? Jesús, al escucharlo, se da cuenta que no es cualquier persona. Es una persona educada, una persona que tiene conocimiento de Dios, ¿cierto? Y que solamente le falta, ¿cierto?, cambiar el centro, ¿cierto?, de su vida. Y en eso ronda todo este relato. Y que Jesús quiere llamar nuestra atención. ¿Ya? Entonces, viene esta demanda y ahora nosotros encontramos a este joven que le pregunta a Jesús, bueno, ¿qué debo hacer? Y Jesús, ¿cierto?, lo encamina a lo que él ya sabe, a lo que él ya conoce. ¿Y qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no conoce? Bueno, dijimos que era una persona posiblemente religiosa. ¿Ya? Por lo tanto, Jesús lo lleva, por ejemplo, a lo que él sabía. Y le dice, bueno, entonces, tienes que guardar los mandamientos. Parte por ahí. Y la respuesta que da este joven es sorprendente, porque le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, no solamente ahora, sino que siempre. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo podría una persona así entonces estar con dudas respecto a lo que es la vida eterna? Parece que algo le falta, ¿cierto? ¿Qué cree usted que le podría faltar a esta persona? Sí había cumplido, había guardado todos los mandamientos, ¿cierto? No era una persona desconocida en este sentido. Entonces, Jesús conoce el vacío que lleva la humanidad, el hombre, en el corazón. Y este joven no había podido llenar ese vacío con toda su riqueza material. Claro. Y la pregunta es, ¿entonces existe otro tipo de riqueza que pueda saciar nuestra inquietud interna? La respuesta es sí. ¿Y cuál es esa riqueza? Pues bien, Jesús. Jesús es el tesoro más grande. ¿Qué encontramos allí en Jesús? Bueno, encontramos el amor, parte de lo que dijimos el domingo pasado. ¿Por qué Jesús? Porque Dios es amor, ¿cierto? Encontramos amor. Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces encontramos amor. ¿Qué más encontramos en Jesús? Perdón. Encontramos perdón. Encontramos vida eterna, que es justamente lo que este hombre está buscando. Primera de Juan 4:10, yo quiero invitarles a mirar este texto, ¿cierto? Porque nos va a ayudar un poco a despejar esta duda, ¿cierto?, que tiene este hombre, que a lo mejor nosotros también la tenemos hoy en día, ¿cierto? Primera de Juan 4:10. ¿Qué es lo que nos dice el evangelista, siguiendo con el mismo orden, ¿cierto? Dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que encontramos. Eso es lo que andaba buscando el joven rico. Eso es. Ahora bien, dijimos, ¿cierto?, que nada de lo que nosotros tenemos nos alcanza para la vida eterna, porque esto no tiene que ver con lo que yo haga, ni lo que soy. Jesús amplía esta visión espiritual en nosotros, ¿cierto? Con Jesús lo que tengo, con Jesús lo que soy, es un medio, no es un fin en sí mismo. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, ¿cierto? Todo lo que soy, todo lo que tengo, no es un fin en sí, sino que es un medio que Dios emplea para. Es decir, tiene un fin, no es un fin en sí, tiene un fin, ¿cierto? ¿Y cuál es ese fin? Bueno, por ese medio, por lo que tengo, por lo que soy, mi preparación, ¿cierto? Yo puedo honrar a Dios. Yo le puedo honrar, le puedo dar gracias, ¿cierto? Puedo servir a otros, puedo adorar a Dios por medio de los demás. Esto es muy interesante porque cuando Jesús le dice acerca de los mandamientos, fíjese usted que este joven dice, bueno, todo esto yo los he guardado, ¿cierto? Pero Jesús le nombra, le menciona los mandamientos. Y curiosamente, los mandamientos que Jesús le menciona tienen que ver con los mandamientos que guardan relación con la vida relacional con las demás personas. Es muy interesante porque dice no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio o no mientas, ¿cierto? No defraudes a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. El orden que Jesús emplea también es interesante porque no parte con el más cercano, que sería, por ejemplo, el cuarto, honra a tu padre y a tu madre, no, sino que le dice no adulteres. Y parece que Jesús ahí está apuntando a lo que nosotros somos en el fondo, porque Él nos conoce y Él sabe dónde fallamos en nuestra vida. Él sabe dónde nos alejamos de Dios, en qué etapa de nuestra vida y de nuestra historia nos alejamos de Dios. Él sabe en qué área de nuestra vida estamos soltándonos de la mano de Dios, ¿verdad? Y eso tiene que ver con aquello, ¿ya? Jesús intencionalmente lo saca de su status quo, de lo que él era, porque él dice, yo lo he hecho. Pero Jesús lo saca de ahí, lo descoloca, ¿cierto? Y le hace ver que su práctica se vuelve vacía en el llamado que le hace a continuación. Es interesante esto, ¿cierto? Es interesante esto. Es un llamado que nosotros en nosotros tiene que tener, tiene que hacernos reflexionar en este tiempo. Jesús, hermanos amados, no nos quiere mirando solamente al cielo. Jesús nos quiere mirando a nuestro alrededor. Hoy en día Jesús está presente, como lo dije el domingo pasado, está a una oración de nosotros, pero Jesús está en medio de nosotros, está en el necesitado, está en la persona que hoy sufre. Por eso Jesús llora con nosotros, está en medio de la injusticia, esas injusticias que hemos normalizado, ¿cierto? Y que forman parte de nuestro paisaje cultural, ¿cierto? Y que no las identificamos porque ya nos hemos aclimatado a ello, ¿cierto? Y no nos inquietan, no nos llama la atención, ¿cierto? Por eso Jesús intencionalmente lo saca de ahí y lo hace mirar al prójimo, aquel que a lo mejor seguramente este joven rico había ignorado, había pasado por alto, y lo vuelve, ¿cierto? En esto a través de los mandamientos. Y Jesús nos hace volver a través del Evangelio a las personas. Es decir, podemos servir a Dios, podemos honrar a Dios, podemos usar todo lo que Él nos da, todo lo que somos, para bendecir su nombre en el rostro, en la realidad, en la historia de personas que están a nuestro alrededor. Usted ha escuchado la expresión que es muy evangélica, ¿cierto? Y posiblemente yo en más de alguna oportunidad le he dicho, ¿ya? Dice, hermano, sirva, hermanos, adore, hermano, siga a Dios, y que no le importe lo que haga su vecino, su hermano, su pariente. Es curiosa esta frase porque es justamente a lo que apunta en forma contraria
con respecto a lo que es el Evangelio. El Evangelio nos llama a estar con los hermanos, a importarme lo que le pasa al que está a mi lado, a que me debe importar la condición de la persona que está a mi alrededor. No a ignorarlo, no a desconocerlo, sino que a interesarme por él. Así como Jesús se interesó por este joven, por este muchacho. Así se interesa por nosotros y quiere que su iglesia se interese por los demás. Entonces, Dios está allí, Dios está presente, Dios está en medio nuestro. Solamente tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos. Tenemos que abrir, extender nuestras manos, abrir nuestras manos para acoger a aquel que está sufriendo en este instante. Fíjese usted que este tiempo de dificultad que hemos vivido y que estamos sufriendo como sociedad es una oportunidad que Dios nos da para poder mostrar el amor de Dios, para poder abrazarnos a la distancia, ¿cierto? Se ha dado cuenta que hoy en día hemos echado de menos las cosas cotidianas de la vida. Y yo espero que esto nos enseñe a valorar, ¿cierto?, lo que hacíamos y que a veces, a lo mejor en más de alguna oportunidad nos causó cansancio, ¿cierto? Y que hoy echamos de menos no poder estar juntos, no poder ver a nuestros parientes, a nuestros familiares, no poder estar, nosotros que nos acostumbrábamos a juntar domingo tras domingo, el jueves en el tiempo de oración, y hoy no lo podemos hacer, ¿cierto? Y lo echamos de menos. Pues bien, esto nos ayuda a valorarnos como personas, como hermanos, como hijos de Dios, y lo que Dios nos da, lo que Dios nos provee, aprovechar bien el tiempo, como nos enseña su palabra, ¿ya? Entonces, hermanos amados, este volvernos a Dios tiene que ver con esta intención del Evangelio de hacernos mirar al otro, es decir, adoro a Dios, honro a Dios, ¿cierto? No solo con mis hermanos, están allí presentes y debo velar por ellos, ¿ya? El tercer punto que quiero compartir con ustedes, y este ya es mucho más breve, pero tiene un sentido muy profundo porque obviamente va en torno a lo que hemos visto anteriormente, y es la tercera verdad que quiero compartir, es que Jesús demanda de nosotros toda nuestra atención, y que es justamente lo que intenta hacer sacar de la vida de este joven, ¿cierto? Y Jesús le dice, fíjese usted, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Nuevamente lo vuelve a las personas, ¿cierto? A los que tiene a su alrededor. No pierda de vista esa intención de Jesús en esta persona. Lo vuelve a ella. Eso te falta. Ahora, quiero decir lo siguiente. El seguir a Jesús es un proceso continuo. Es decir, aquí no hay lagunas. No, es continuo, es constante, ¿ya? Este proceso no siempre es fácil. Quisiéramos que todo fuera fácil, pero no es así. No siempre es fácil. Ahora bien, Jesús, quiero decirles que no está deseando la pobreza para este joven. No lo está llamando a hacer votos de pobreza. No es esa la intención, no es esa la fuerza del texto bíblico, ¿ya? Lo que Jesús está alumbrando en la mente de esta persona es que su centro, su eje, debe dejar de girar en torno a las riquezas, en torno a ver qué más adquiero, cómo lo hago, qué más tengo que hacer, ¿cierto? En donde el yo está presente, ¿cierto? Yo, ¿cómo lo hago? Yo, ¿qué es lo que debo hacer? Jesús lo intenta sacar de ahí, ¿cierto? Y lo hace volver la mirada, en primer lugar, a las personas que tiene a su alrededor, al prójimo, lo vimos a través de los mandamientos que cita, pero ahora, hermanos amados, él tiene que tomar una decisión frente a lo que Jesús está demandando. Entonces, Jesús no está deseando la pobreza para este joven, no está deseando que quede sin ninguna cosa, sino que lo que Él está diciendo y le está enseñando es que me debes amar más que a tus riquezas. Yo necesito toda tu atención. Quien sigue a Jesús debe amarle de todo su corazón, ¿ya? Sea esta nuestra riqueza monetaria, como en el caso del joven rico, pero sea también nuestra riqueza cultural, o nuestra riqueza religiosa, ¿cierto? Y colocamos la religión por sobre las personas, aún a veces hasta por sobre los principios cristianos, ¿cierto? Porque vale más la religión, lo que
también lo mencionamos el domingo pasado, debes cumplir con esto. Es por eso que hoy en día encontramos una cultura evangélica, ¿cierto?, que condena lo que a las personas y demandamos de los demás una cultura ética cristiana, ¿cierto?, aún de personas que no tienen conocimiento de Dios, pero demandamos de ellos. La religión demanda. Jesús no, Jesús da, regala amor y nos acoge. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces Jesús le está diciendo, me debes amar más a mí que a tus riquezas, ¿ya? Sea cual sea el foco de tu riqueza o el centro de atención sobre el cual tú estás girando hoy en día. Puede ser el deporte, por ejemplo. Hoy en día las personas se desviven, por ejemplo, por el deporte, ¿ya? Y gira todo en torno a eso. El hacer negocios, como el caso de este joven. Y podemos seguir sumando otras cosas más, ¿ya? Lo que encierra esta cuestión es lo siguiente. ¿Me amas más a mí? Es bien curioso porque esta es la misma pregunta que Jesús le hace a Pedro al final de su tiempo ministerial, ¿cierto?, cuando ya está resucitado. ¿Recuerda usted ese episodio, cierto? Y Jesús le pregunta a Pedro y le hace exactamente esta pregunta. El tono de la pregunta es diferente y la forma en que la hace es también diferente, pero el contenido de la pregunta es exactamente el mismo. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que a estos? Que a los demás que están ahí a tu alrededor. Al joven rico le está preguntando, ¿eres capaz de amarme más que a tus riquezas, que a lo que tienes? ¿Estás dispuesto a darlo? Por eso le dice, entonces tienes que desprenderte de aquello. Este vende tiene que ver con eso, despréndete. Cuando tú vendes, despréndete, te desprendes, ¿cierto? Pero cuando tú vendes también adquieres algo, ¿cierto? Y eso es lo que Jesús quiere de este joven. Fíjese usted. Entonces, el Evangelio nos dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿cierto? Volvemos a la mirada, ¿cierto? Y aquí hay tres pasos que son fundamentales en el seguimiento de Jesús, que Él está demandando en esta hora. Primero, debes amar a Jesús por sobre todo. Esto tiene que ver con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, ¿cierto? Segundo, debes amar y servir a Jesús por medio de tu prójimo. Y el segundo, dice Jesús, es similar o tan importante como este. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo tercero, debes cargar tu cruz cada día. Curiosamente nosotros a veces pasamos por alto esta última parte de la respuesta que le da Jesús a este joven rico. Pero está ahí en el Evangelio. Toma tu cruz, o carga tu cruz, dice, y sígueme. Esto es lo que demanda Jesús de nosotros. Esto de cargar la cruz tiene que ver con hacernos cargo de nuestra realidad en primer lugar, de nuestras decisiones, de lo que somos. Y vamos a Jesús con todo eso. Hermanos amados, posiblemente, y hermanos y amigos que me pueden escuchar en esta hora, posiblemente estás cargando sobre tus espaldas un peso tremendo. El peso más grande es el peso de nuestro pecado. Si no hemos tenido un encuentro con Jesús, entonces el peso del pecado nos pisa, nos hace el camino mucho más pesado. Yo quiero decirles que a través de este encuentro, este muchacho tuvo la oportunidad. El final no es muy halagador, porque cuando escucha esto de Jesús, dice el texto que dio media vuelta y se fue triste. Pero tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo quiero que nos quedemos con esta impresión. Jesús nos da la oportunidad de volvernos a Él, de tomarnos de su mano. Y es eso lo que tenemos que aprovechar hoy en día. En este tiempo difícil que estamos viviendo hoy en día, que usted está sufriendo y que cada uno lo está viviendo de la mejor forma, de cómo podemos salir adelante. Este tiempo es la oportunidad que nos da Jesús, fíjese usted. Nos alejamos un poco de la primera idea, ¿cierto? No es un castigo, es la oportunidad que Dios nos da. Es que Dios emplea, hermanos queridos, las características de nuestro tiempo para darnos la oportunidad de volvernos a Él. Entonces, es la oportunidad que Él nos da hoy de conocerle, de acercarnos a Él. Vaya, vamos, sigamos a Jesús. Él nos recibe amablemente, como lo hizo con este joven. Él tiene el tiempo de escucharnos, de escuchar nuestra historia. Él tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Él pone toda su atención en usted en este momento. Usted es lo más importante.
Recuerde, Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesús murió por cada uno de nosotros. La consecuencia de nuestra salvación tiene que ver porque Él nos amó primero, lo que cité hace unos minutos atrás. ¿Ya? Él escucha nuestra historia, atiende nuestra necesidad, pero luego nos desafía a creer, a entrar en un camino de amistad permanente con Él. En ese camino de amistad es donde podemos aprender. Es un camino de amistad, es un camino de aprendizaje, donde Él va a moldear nuestra vida, ¿cierto? Y hará de nosotros una nueva creación. Y esto es lo fabuloso. Es por eso que cuando estamos con Jesús, cuando caminamos con Él, cuando hacemos la vida tomados de la mano de Jesús, entonces nuestra vida va no de mal en peor, va de mal a mejor. Entonces vamos superando muchas cosas, vamos superando traumas, vamos liberando situaciones que tenemos en nuestra vida, vamos cortando cadenas, vamos cortando adicciones, porque el Evangelio con el amor de Dios, entonces es el que es capaz de obrar en nosotros. Hoy en día tenemos su Espíritu Santo para que nos anime, nos levante y reconforte nuestros corazones a seguir a este Jesús. Entonces Él moldea nuestra vida, hace de nosotros una nueva creación, formado conforme a los principios y valores del reino de Dios, de su Evangelio, de su palabra que es verdad, de esta palabra que es verdad y que da vida a nuestros corazones. Nos crea conforme a su imagen, conforme a su carácter. Qué interesante esto. A su imagen y su carácter. Hermanos amados, hoy en día este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de oportunidad. Podemos a lo mejor levantar la mano y decir lo que hemos escuchado comúnmente, ¿cierto? Dios nos está castigando, pero puede ser un tiempo de oportunidad. Hoy en día estamos sufriendo como humanidad, como país, las consecuencias de nuestras malas decisiones. No lo podemos negar. Y Dios allí es soberano en dejarnos en la capacidad de enfrentar la vida desde nuestra realidad. Pero en ese caminar Jesús nos acompaña. Y si Jesús nos acompaña, entonces podemos escuchar su voz, que susurra a nuestro oído, que se sienta junto a nosotros, que cuando estamos tristes y lloramos la pérdida, la lejanía de un ser querido, Él está allí para consolarnos. Que el Señor afirme nuestra fe, para tomarnos de su mano y caminar con Él la vida, esta vida que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y espero que esta reflexión nos anime a poder abrir nuestro corazón y poder decirle: Señor, aquí estoy. Esta es mi vida, esta es mi historia, esto es lo que estoy sufriendo, estas son mis preocupaciones, pero gracias porque tú estás allí y atiendes a mi llamado. Que Dios les bendiga, hermanos queridos, y que podamos disfrutar un lindo domingo en la paz del Señor y con la esperanza de volver a vernos en vivo y en directo y poder darnos un fuerte abrazo como estábamos acostumbrados a hacer. Bendiciones.